Bien, para convertir un vector unitario, entonces vamos a hacer este cálculo. Vamos a dividir 1 entre la norma de nuestro vector y lo multiplicamos por el mismo vector. Recuérdese que cuando se multiplica un vector por un escalar, el resultado que se va a obtener es otro vector que se encuentra sobre la misma línea donde está nuestro vector u. A este procedimiento se le conoce como normalización de un vector. El convertir un vector en unitario presenta la ventaja de que se puede obtener cualquier vector en la dirección de u, con el sentido y la norma deseada multiplicando al vector unitario por el escalar adecuado o el escalar deseado. Bien, veamos este ejemplo. Determine un vector v de sentido opuesto al vector u, cuya norma sea igual a 4. Bien, antes de pasar a la solución, vamos a ver esta gráfica. Bien, este es nuestro vector u, el vector 3,5. Lo que vamos a hacer primero va a ser normalizarlo. Ya que lo normalizamos, que se obtiene el vector unitario, ese vector, entonces se va a multiplicar por la norma deseada. Así va a crecer en esa cantidad. Pero como se pide que sea de sentido contrario, lo vamos a tener que multiplicar por menos 4. Y esta es nuestra respuesta, el vector que nos están pidiendo. Bien, entonces vamos a verificar el procedimiento nuevamente. A mi vector lo voy a normalizar y ya que se obtiene ese vector normalizado, se multiplica por la norma deseada, que es 4, pero como se quiere que sea de sentido contrario al vector u, lo vamos a multiplicar por menos 4. Veamos ese procedimiento. Tenemos a nuestro vector u, calculamos su norma con la fórmula, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y nos da raíz de 34. Normalizamos a nuestro vector multiplicando al vector u por 1 entre su norma. Aquí está nuestro vector u por 1 entre su norma. Y finalmente el vector unitario se multiplica por menos 4. Así este vector va a tener norma 4 y al multiplicarlo por el signo menos tiene sentido contrario al vector u. Bien, podemos verificar que efectivamente la norma de b es 4. Para hacer esa verificación podemos hacerlo de dos formas. Una sería multiplicar el escalar por el vector. Se multiplica el escalar por cada componente del vector y se obtiene este vector. Y ahora sí calculamos la norma mediante la fórmula, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aquí está. Se separa el paréntesis, es decir, el paréntesis nos indica que tanto numerador como denominador están elevados al cuadrado. Con esto se elimina la raíz y se hacen estas operaciones, con lo cual se obtiene raíz de 16 y esto es 4. La otra forma de obtener la norma de un vector, donde adentro de la norma ya se encuentra un escalar, como es este caso, la norma de este vector, aquí tenemos un escalar, pues va a ser lo mismo que si sacamos el escalar y después se calcula la norma del vector. Entonces sacamos este escalar de la norma, aquí está, y solo calculamos la norma de este vector, que previamente ya se había calculado cuando se hizo la normalización del vector. Entonces, la norma de este vector vale raíz de 34, se eliminan y con esto se comprueba que efectivamente este vector tiene una norma de 4. Veamos otro concepto, el cual es distancia entre puntos. Bien, si tenemos dos puntos, si estuvieran solo aislados, pues no tendríamos mucha información, pero al punto 1 le podemos poner sus coordenadas correspondientes, que serían las coordenadas x1, y1, y las señalamos a través de esta línea punteada. Y para nuestro punto 2 hacemos lo mismo, señalamos sus coordenadas, que va a ser x2 y y2. Con esto podemos observar que se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, pues precisamente otra vez la distancia entre puntos resulta que es nuevamente
la hipotenusa de nuestro triángulo. Por lo tanto, a través del teorema de Pitágoras se va a calcular ese valor. Lo primero sería calcular los catetos, cuánto es lo que valen. Con respecto a este ángulo que estoy señalando, este sería el cateto adyacente. Y la longitud de este cateto va a ser lo que vale x2 menos x1. Y el cateto opuesto, que sería este, su longitud de este cateto va a ser lo que vale y1, que es de todo esto, le quitamos lo que vale y2 para obtener esta altura del triángulo. Bien, entonces ya tenemos los catetos y la distancia pues vendría siendo la hipotenusa, que va a ser raíz cuadrada de cateto adyacente al cuadrado, que es x2 menos x1 al cuadrado, más el cateto opuesto elevado al cuadrado, y1 menos y2 al cuadrado. Bien, esta es entonces la fórmula de distancia entre puntos. Con esto pues es muy sencillo de recordarla. A través de esta pequeña gráfica nosotros podemos deducir esa fórmula, de dónde viene. Y finalmente pues se toma la siguiente consideración. Al hacer esta diferencia, y1 menos y2 y y2 menos y1 se obtendría el mismo valor, pero con signos contrarios. Pero como se está elevando al cuadrado, pues entonces aquí tenemos una igualdad entre estas dos operaciones. Y lo único que se hace para recordar más fácilmente la fórmula de distancia en 3 puntos y poderla generalizar, pues en vez de tomarlo como y1 menos y2 al cuadrado, se reescribe como y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a tomar para calcular la distancia entre puntos. Los puntos, el punto 1 y el punto 2, también pueden ser graficados como vectores, como se muestra en la siguiente gráfica, donde vamos a recordar pues la ley del paralelogramo que ya se vio. Vamos a pasar aquí. Entonces, veamos, tenemos nuestros dos puntos, el punto 1 con sus respectivas coordenadas, nuestro punto 2 con sus respectivas coordenadas. Pero ahora, en vez de marcar lo que serían las coordenadas de los puntos, podemos resolver este mismo ejercicio para calcular esta distancia a través del uso de los vectores. Es decir, dibujamos el vector comenzando en el origen. Este sería mi vector 1 y este sería mi vector 2. Bueno, lo podemos llamar vector P1 y vector P2. Bien, entonces, recordando la ley del paralelogramo, decíamos que si traslado este vector a donde termina el vector P1 y trasladamos este otro vector donde termina mi otro vector, se forma un paralelogramo. La diagonal que parte del origen siempre va a ser la suma. Y en este caso, la otra diagonal que me quedaría resulta ser la resta de los vectores. Por lo tanto, lo que vamos a calcular aquí, de ahí viene esta fórmula, la distancia entre puntos es la norma de la resta de estos dos vectores. Bien, pues entonces nos debe dar el mismo resultado si lo realizamos de esta manera que con la fórmula anterior. Veamos el ejemplo. Determina la distancia entre los puntos 1 y 2, cuyas coordenadas son 5,1 y menos 2,3. Bien, estos son nuestros puntos, sus respectivas coordenadas, y aplicamos la fórmula de distancia entre puntos. Sería x2 menos x1 menos 2 menos 5 elevado al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, 3 menos 1 elevado al cuadrado. Lo único que hay que tener cuidado aquí es con las leyes de los signos. Bien, se simplifican estos valores y esta sería nuestra respuesta. También D resulta del cálculo de la magnitud de la resta de vectores, como lo habíamos comentado. Entonces, si considero que estos son vectores y hacemos su respectiva diferencia, aquí me falta un subíndice. Vamos a ponerlo. El subíndice 1. Bien, hacemos la diferencia de los vectores. Recuérdese que la diferencia de vectores es la primer componente,
del vector, en este caso P2, menos la primera de P1, sería menos 2, menos 5, aquí está, y mi segunda componente del vector P2, 3, menos la segunda componente del vector P1. Se simplifican estos valores y posteriormente a este resultado de la resta, pues le vamos a calcular su respectiva norma, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Y pues podemos observar que nos da exactamente el mismo resultado. Y para calcular la distancia entre dos puntos que pertenecen a R3 con coordenadas, por ejemplo, el punto 1, X1, Y1, Z1 y el punto 2, X2, Y2, Z2, nuestra fórmula quedaría, generalizando con respecto a la anterior, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1 al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Determine la distancia entre los puntos 1 y 2 cuyas coordenadas son, bueno, aquí tenemos nuestros valores respectivamente. Reescribimos esos puntos y los renombramos. Tal vez esto no es necesario, pues ya sabríamos que el punto 1 tendría las coordenadas X1, el cual vale 2, Y1 y Z1. Entonces vamos a hacer primero la sustitución de X2 menos X1, sería menos 3, menos 2, y se eleva al cuadrado, aquí está. Ahora vamos con Y2 menos Y1, 2 menos 4, aquí está, y se eleva al cuadrado. Y por último, la tercer componente, Z2 menos Z1, aquí es donde hay que tener cuidado con las leyes de los signos. Menos por menos, pues se convierte en más 1. 2 más 1 me da menos 1, que finalmente pues se eleva al cuadrado y me va a dar un valor positivo. La fórmula para calcular la distancia entre dos puntos se puede generalizar con la siguiente definición. Distancia entre puntos. La distancia entre los puntos con coordenadas punto 1, 1, 2, UN y mi punto 2 con coordenadas componentes V1, V2, etcétera, Vn, está dada por la siguiente expresión. Bueno, aquí no se comenta, pero es evidente que mis puntos pues deben de pertenecer al mismo espacio vectorial, es decir, tener la misma cantidad de componentes ambos para poder aplicar esta fórmula. Entonces, en este caso, la distancia pues se generaliza como V1 menos U1 al cuadrado más V2 menos U2 al cuadrado y así sucesivamente hasta terminar con todas nuestras componentes de los vectores. Veamos nuestra siguiente definición. Producto punto. El producto punto también es conocido como producto interior y su resultado es un número real. Definición de producto punto. Tenemos nuestros dos vectores, deben de pertenecer al mismo espacio vectorial, es decir, deben de tener el mismo número de componentes, ambos vectores, y nuestro producto punto está dada por la siguiente expresión. Dice que la primer componente del vector U se va a multiplicar por la primera del vector V. Aquí está. Más nuestra segunda componente se va a multiplicar por la segunda componente del vector V, más y así sucesivamente, la última componente del vector U se tiene que multiplicar con nuestra última componente del vector V. Bueno, cabe hacer mención que muchas veces en este producto punto, aquí en vez de poner los más, ponen comas y ponen paréntesis. Bien, el resultado del producto punto no es un vector, es un escalar.